Buenas gente. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Aunque la Navidad haya pasado. Lo siento si divago un poco en la teoría y le meto relleno. Pero es que tuve que volver a verme los capítulos de la serie para saber cómo transcurría. En el próximo capítulo, trataré de que todo el relleno de la serie o casi todo desaparezca. Feliz Año Nuevo nuevamente y ahora sí. Comencemos. Abby y Lev estarían en una especie de puesto de control, tratando de encontrar una frecuencia en la cual una persona pudiera responderles su llamado de ayuda. ¿Esta frecuencia está en uso? Abby diría, guardando unos segundos de silencio, pero nada pasaría. Tampoco nada diría la rubia mientras su acompañante le pasa una lista de números y nombres. ¿Qué es esto? Diría Lev. Mientras le pasa una lista. Son frecuencias, Abby rápidamente le diría mientras empieza a cambiar la frecuencia de la radio. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? Lev, sin saber mucho sobre qué estaban haciendo, pregunta. ¿Son más puestos de luciérnagas? No lo sé. Abby le respondería al chico de la cara cortada. Abby volvió a hablar. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. Nadie respondió. Abby, ya desesperada, volvió a cambiar la frecuencia. ¿Alguien me escucha? Hola. No recibió respuesta absoluta. Ella simplemente cambió de frecuencia rápidamente. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? Por favor, si hay alguien ahí, responda. Responda. Abby no escuchó nada. Así que bajó su cabeza resignada hasta que... Hola Abby, te escuchamos fuerte y claro. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Estamos en Constance 24-25, nos dieron una pista sobre una base cerca, pero está vacía. Buscamos luciérnagas. Yo. Soy luciérnaga. El de la radio no respondió rápidamente. ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake. Abby dijo mientras esperaba impaciente la respuesta. ¿Quién lo dirigía? Dijo el que estaba del otro lado de la radio. Abby no respondió rápidamente. El Dr. Jerry Anderson, era mi padre. El de la radio al parecer se sorprendió un poco. Vaya, mira eso. Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base. Abby pregunta. ¿Cuántos más son? Somos casi 200 y llegan más cada mes. Diría el de la radio, sorprendiendo un poco a Abby, haciendo que ésta esbozara una sonrisa mientras suspira. Owen tenía razón. Diría Abby mirando con una sonrisa a Lev. Pues seremos 2 más, ¿cómo llegamos? Diría Abby impaciente por irse rápidamente. Vayan a la isla Catalina, acérquense al gran edificio con domo en Avalon. Los encontraremos. Ok. Los veremos pronto, cambio y fuera. Eso espero. Buena suerte Abby de Santa Bárbara, cambio y fuera. Diría el hombre de la rápido para luego no volver a hablar. Abby e incluso Lev estaban bastante contentos con este descubrimiento, podrían asentarse en una base donde ya no tuvieran que escapar sin secar de los serapitas y los lobos. Vamos, regresemos al velero. Diría Abby mientras se ponen en marcha con Lev detrás de ella. Abby saldría por la parte del garaje, para ser interceptada por un batazo de una persona que no conoce. Abby no pudo reaccionar a tiempo y recibió el golpe en la cara del lado izquierdo, para luego ser agarrada por una chica. Abby, recuperándose rápidamente, le metió un codazo en la boca a la mujer que le agarró, y empezó a forcejear con ella, pero recibió otro batazo en la parte baja de su rodilla, haciéndola perder el equilibrio. Ambas personas levantaron a Abby y la arrojaron al suelo. La mujer le agarró del cuello y su mano izquierda, pero Abby empezó a golpear su rostro con su mano derecha, que fue rápidamente agarrada y sujetada por el hombre del bate, poniéndole la rodilla encima de su mano, dejando a Abby inmóvil. Ese tipo del bate preparó un golpe que iba a ser dirigido al estómago de la rubia, pero fue interceptado por un flechazo en su hombro. Haciendo que este cayera al suelo, Abby sin perder un segundo, le metió un puñetazo a la mujer que estaba encima de ella, por la sorpresa, no se lo vio venir y logró tumbarla al suelo. Lev iba a preparar otra flecha, pero un hombre incluso un poco más grande que Abby en el físico le metió un fuerte derechazo a Lev que hizo que chocara con una esquina del garaje, dejándole inconsciente al instante. Lev no. Abby trató de levantarse del suelo pero fue sujetada nuevamente por otro hombre que había llegado junto al que noqueó a Lev. Cayó al suelo boca arriba y no pudo esquivar un puñetazo que le propinó el mismo que la arrojó al suelo.
La chica se recompuso y agarró a Abby para que no se levantara junto con el otro, inmovilizando nuevamente a la rubia. El del bate se levantó del suelo, agarró su bate y le metió un batazo en la costilla derecha a Abby, haciéndola gritar del dolor. Con la parte que se agarre el bate, le dio en la cara a Abby. «Alto», diría el hombre musculoso. El hombre del bate iba a preparar otro batazo como para matar a Abby. «Alto». El del bate se frenó en seco. «No la maten», diría de forma irónica mientras levanta los brazos. «Solo amárrenla». Empezaron a hacer lo dicho. El hombre grande se acercó al que recibió la flecha, para luego romperla y quitársela. «Vea por el pequeño». Abby reaccionaría rápidamente. «No. No te atrevas a tocarlo». Seguiría hablando si no fuera porque una mordaza fue puesta en su boca. «Ajaja, mierda. Atrapamos una presa muy grande. Luego de eso, Abby fue noqueada. Abby despertaría en una celda, habían más personas con ella en mal estado, ellos le miraban sorprendidos, debido al físico imponente de la rubia. Esta se levantó, notó que aún llevaba su ropa, pero no tenía más nada encima. Miró el lugar y no vio a Lev por ningún lado. Se levantó, viendo las miradas de los demás encima de ella, pero no dijo nada. Simplemente se quedó parada. Luego de unos momentos, llegaron más de ese grupo que la secuestró, para luego agarrar a uno y llevárselo a la fuerza mientras le golpean. Abby se puso alerta, así que se acercó un poco a la puerta porque piensa en escapar. Luego de unas largas horas, aburrida, hambrienta, sedienta y con sueño. Por fin volvieron, ella se acercó a la puerta y en vez de agarrarle a ella, agarraron a una persona, pero ella rápidamente agarró al que estaba en la puerta, le metió un puñetazo en el estómago y le arrebató la pistola, para luego dispararle al que agarró a esa persona, le disparó en el pie y este cayó al suelo, mientras que los demás presos empezaron a golpearle, mientras que Abby empezó a ahorcar al que tenía agarro, hasta que no dio señales de vida. Empezó a revisar el cuerpo y encontró unas cuantas cosas más. Ella rápidamente vio una puerta y le abrió, no vio nada, para luego rápidamente empezar a correr a lo que parece ser una playa, salió y no vio a nadie, pero lamentablemente, había una persona vigilando esa zona con un francotirador, le metió un francazo en el hombro a Abby, haciendo que ésta cayera al suelo, casi muerta. Este se acercó y llamó refuerzos, agarraron a Abby así como estaba y la amarraron a un pilar donde habían muchas más personas. Horas después, Abby murió desangrada, o eso creyó. Abby despertó en un lugar que no conoce. Miró a su alrededor y vio una casa normal, demasiado normal para ser normal. Ella desconfiada buscó bajo su almohada, pero no había nada. ¿Acaso fue un sueño? Abby pensó, pero definitivamente no lo fue. Ella empezó a escuchar un sonido que pensó que había olvidado. El sonido del motor de un vehículo, pasos, demasiados pasos y personas hablando. Ella empezó a respirar rápida y pesadamente, sin saber qué pensar, vio una ventana y miró por ella. Vio personas caminando, vehículos recorriendo las calles. Edificios completamente normales, todo era como era antes. Esto no puede ser verdad, ella dijo casi sollozando. Aunque se calmó. Volvió a mirar hacia la ventana, volviendo a ver todo lo que ya había visto. Empezó a mirar dónde estaba y se dio cuenta que era una habitación. Vio cuadros de ella misma con una ropa y pose militar. Cosa que ella nunca había visto. Ella había recibido una llamada a un teléfono que estaba al lado de la cama en una mesita de noche. Agarró el teléfono y no respondió, esperó a que hablaran. Una voz grave salió del teléfono. Sargento de rango mayor Abby Anderson. Abby no supo qué responder, y dijo lo primero que se le ocurrió. Dígame, coronel. Al parecer había funcionado. Debido a su rendimiento más que espléndido en el ejército de los Estados Unidos, te otorgaremos 2 meses de vacaciones con lujos que pagaremos nosotros, así que no te preocupes. Abby no sabía qué pasaba, estaba muy confundida. Muchas gracias, coronel, lo aprecio. Cambio y fuera, diría el coronel para luego cerrar el teléfono. Abby hizo lo mismo. Suspiraría y empezó a notar, que al parecer luego de su muerte, estaba en una especie de cielo donde todo era como era antes. Trabajos. Personas no hostiles y demás. Abby vio un espejo, y se acercó, se miró en el espejo, se veía igual de lo que recordaba, con sus brazos grandes y musculosos. Su coleta rubia, su cara blanca, todo era igual. Abrió una puerta y vio un baño, así que aprovechó y se duchó rápidamente, tenía pasta dental.
Duró tanto cepillándose los dientes que pasaron más de 40 minutos, se bañó bastante bien porque realmente tenía mucho que no lo hacía debido a la situación en la que se encontraba antes. Salió y secó su cuerpo, vio en su closet y se puso algo cómodo. Unos pantalones verdes oscuros, botas de combate, y una camiseta gris sin mangas, haciendo resaltar sus brazos más que gigantes, fue a la cocina y la vio completamente llena de comida. Sin darse cuenta empezó a llorar, era todo lo que quería, y lo estaba viviendo ahora. Rápidamente se hizo un desayuno nutritivo, notó que tenía proteína, así que se acordó de eso para ir al gym luego, si es que todo era como era antes. Salió a la calle, y empezó a caminar, estaba alerta, porque aunque todo se veía normal, no se acostumbraría en años. Notó las miradas de las personas, muchas personas pensaron que era un hombre que parecía una chica, aunque luego miraban su pecho y se notaba un poquito abultado, otros sabían que era una mujer, y se sorprendían por su tremendo físico, e incluso se le acercaban y le preguntaban su rutina. Abby le daba unas pocas explicaciones y luego se iba. Abby miraba hacia todos sitios, mirando las personas, los autos, y demás. Todo era como antes, y aunque antes ya lo había pensado, no podía evitar pensarlo. Volvió a su casa y luego se acostó en su cama, para luego darse una larga siesta sin tener que estar pendiente a su vida. Rápidamente, pasaría un mes, Abby conoció unas cuantas personas de las que se hizo amiga, personas con las que podía pasar el rato. Iba al gym 4 veces a la semana, haciendo que sus músculos se marcaran incluso más que antes. Iba pocas veces a un gym pero de boxeo, aprendiendo un poco de las bases del boxeo, aunque ella ya sabía pelear. El día de hoy Abby estaría en su casa, y escuchó una radio en su casa que ni sabía que estaba ahí. A todas las unidades, prepárense para persecución a alta velocidad. Las unidades del condado de Linden solicitan apoyo inmediato. Autopista 18 hacia el este, los sospechosos son 2 hombres blancos, han disparado anteriormente contra la policía, hay un oficial del condado herido, tienen permiso para disparar a matar si es necesario. Abby no dijo nada, aparte de que no podía hacer nada, no sabía que esa radio estaba en su casa en primer lugar. No le dio importancia y luego se durmió. Al levantarse al otro día, no escuchaba nada de lo que ya era habitual, no escuchaba pasos, no escuchaba vehículos, nada, todo era vacío. Se levantó y vio por la ventana, vio unas cuantas personas caminando de forma extraña. Abby ya se daba a la idea. Era demasiado bueno para ser verdad, Abby susurraría mientras se empezó a poner ropa, la que ella siempre usaba. Buscó debajo de su cama y agarró una Glock 17, que estaba modificada ya que tenía un cargador algo extendido y un compensador en la boca de la pistola. Bajó y salió fuera de su casa, viendo lo que ella ya estaba acostumbrada a ver. Corredores, o eso creía, ya que este no estaba corriendo, estaba caminando lentamente hacia ella, lo que lo hacía menos peligroso. Abby se acercó y le metió un puñetazo en la cara, para luego agarrarle de la cabeza y tirarle al suelo, pisándole la cabeza fuertemente, esparciendo sus intestinos por el suelo. Al parecer este lugar también se convertirá en un infierno. Abby diría por lo bajo mientras se metió a su casa nuevamente, ya que estaba protegida y tenía comida. Tiempo después. Un hombre había salido de un hospital, ya que había estado en coma debido a un disparo que recibió. Se encontró con 2 personas de piel morena, uno llamado Morgan, y su hijo llamado Dwayne. Ellos le ayudaron y les explicaron cómo estaba la situación del mundo actualmente, personas que devoran a otras sin remordimiento absoluto, para luego esas personas volver reanimados de una manera distinta a la vida, para también hacer lo que le hicieron a ellos. Este hombre llamado Reed Grimes, se había separado de estos 2 hombres porque estaba buscando a su familia, tenía un vehículo que poco después se quedó sin gasolina, tenía bolsas de armas que había tomado de la comisaría donde trabajaba, era difícil cargar con ellas a pie, hasta que por obras del destino, encontró un caballo, con las bolsas encima del caballo. Adentro a Atlanta no había actividad de nadie, solo unos pocos caminantes, así como le había apodado a esas criaturas. Empezó a escuchar el sonido de unas hélices, miró hacia arriba y vio un helicóptero pasar por encima de él. Rápidamente, con alguna esperanza, empezó a galopar rápidamente en dirección hacia donde iba el helicóptero, pero dobló en una esquina que no debió, y había una horda más que masiva de caminantes frente a él. Él rápidamente, asustado, dio un rodeo tratando de escapar por donde había venido, pero el ruido que había hecho anteriormente hizo que más caminantes estuvieran por esa zona. El caballo se frenó en seco, los demás caminantes habían empezado a correr detrás de él así que lo alcanzaron en
poco tiempo, empezaron a agarrarle tratando de tumbarle del caballo, el caballo se asustó y se tiró hacia atrás, Rick cayó al suelo con sus bolsas de armas, los caminantes les dieron más atención al caballo y empezaron a devorarle, un caminante trató de subirse encima de Rick pero este le pegó una patada en el estómago, estaba rodeado, miró por dónde irse y vio un tanque de guerra, rápidamente se metió debajo de él, suspiró pensando que estaba a salvo, pero esos caminantes se agacharon y empezaron a arrastrarse para lograr ir donde él empezó a disparar contra ellos, pero cada vez venían más, hasta que la idea de suicidarse pasó por su mente. Lori, Carl. Lo siento. Levantó su cabeza y al mirar, vio la rejilla del tanque abierta, así que rápidamente subió por ahí y logró entrar al tanque, se echó para atrás y empezó a respirar pesadamente al lado de un cuerpo. Dios. Empezó a recuperar aliento, miró el cuerpo que estaba a su lado y empezó a inspeccionarlo, le quitó una pistola semiautomática que tenía y luego la miró, escuchó un sonido extraño y cuando miró el cuerpo, este cuerpo realmente era un caminante que estaba en reposo, se asustó y rápidamente le disparó en la cabeza. Al ser un lugar comprimido, cerrado y al disparo haberse efectuado tan cerca, el sonido retumbó en los tímpanos de Rick, dándole un mareo intenso, vio la rejilla para salir por la parte superior del tanque y la abrió, mirando a los alrededores, logró ver su bolsa de armas tirada en el suelo, pero los caminantes se dieron cuenta de dónde estaba y empezaron a escalar el tanque para llegar donde él estaba, Rick tuvo que cerrar la rejilla, cayendo hacia atrás golpeándose el trasero, resignado de no poder escapar. Empezó a inspeccionar el arma que le quitó al cuerpo anteriormente, mirando el cargador que estaba al full. Lo puso en su lugar y luego recargó el arma. Se quedó ahí mientras pensaba. Oye tú idiota, sí, el del tanque. ¿Estás cómodo ahí dentro? Rick empezó a mirar de dónde salía esa voz y era de una radio cerca del que llevaba el tanque. Oye, ¿estás vivo? Rick por la prisa de querer agarrar la radio, se dio un golpe en la cabeza. No le importó y agarró la radio rápidamente. Hola. Hola. Rick diría desesperado. Oh, ahí estás, estaba preocupado. ¿Dónde estás? ¿Afuera? ¿Puedes verme ahora? Sí, te veo, estás rodeado de caminantes, esas son las malas noticias. ¿Hay buenas noticias? No. Oye, quien quiera que seas, no me molesta decirte que estoy un poco preocupado aquí dentro. Rick lo diría mientras miraba hacia todos los lados tratando de ver si hay otra salida. Luego de unos minutos, esa persona le explica a Rick un plan detallado de qué es lo que tiene que hacer para salir. Rick con la pistola semiautomática y lo que parece ser una pala media rota, sale del tanque por la parte de arriba. Rick al subir notó un caminante que estaba arriba, rápidamente le metió un palazo en la cara, perforando su lado derecho y haciendo que este cayera al suelo. Rick por el lado derecho del tanque, se tiró y cayó al suelo algo forzado, para luego empezar a correr rápidamente, matando a todos los caminantes que se cruzaban en el camino. Un caminante logró atraparlo y lo estaba intentando morder, Rick no podía dispararle así que trataba de empujarlo para tener espacio. Ese zombie fue interceptado por lo que parecía ser un hombre musculoso rubio, fue interceptado, cayendo ambos al suelo, ese hombre rápidamente le rompió el cuello al caminante y luego se levantó. ¿Estás bien? Una voz afeminada salió de la boca de ese hombre. ¿O de esa mujer? Rick no sabía quién era, solamente le asintió. Por aquí rápido. Un chico asiático dijo por un callejón cercano. Ambos empezaron a correr detrás de él. Rick disparaba a los caminantes mientras que la chica no hacía nada más que correr. Hay que subir, el chico asiático empezó a subir las escaleras, Rick empezó a disparar a los caminantes, la chica tiró unos cuantos cestos de basura que habían ahí, tapando una parte de la entrada, Rick empezó a subir también mientras que la chica subía detrás de él. Al subir, Rick y el asiático empezaron a respirar profundamente, sin embargo la chica estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Buena puntería, Clint Eastwood, ¿eres el nuevo sheriff? ¿Vienes a limpiar la ciudad? No era mi intención, diría Rick justificándose. Sí, como digas, hija. De todas formas sigues siendo un idiota. Rick suspiraría por lo bajo. Soy Rick, gracias. Lo diría mientras le da la mano. Glenn, por nada. Lo dice mientras le estrecha la mano. ¿Y tú cómo te llamas? Rick le pregunta a lo que él pensaba que sería un chico. Soy Abby. Abby Anderson. Diría mientras se cruza de brazos, algo asustada mientras mira abajo. Espera, ¿eres una chica? Glenn le pregunta. Sí, soy una chica.
Abby dice asustada mientras se soba los brazos. Oye, tranquila, no tienes por qué temer. No nos alcanzarán aquí. Rick le dice mientras le toca el hombro. No es eso, es que le tengo miedo a las alturas. Abby diría mientras da un paso hacia adelante y tambalea un poco. Siendo agarrada por Rick que le costó un poco. Está bien, descuida, no te dejaré caer. Rick dice mientras mira hacia abajo junto con Glenn y ven a un caminante subir lentamente por las escaleras. Glenn mira hacia arriba y ve que tienen que subir un trayecto más hacia arriba por unas escaleras de mano. Antes de que Glenn diga algo, fue interrumpido por Rick. Escúchame Abby, sube de primero y no mires abajo por nada, estaré detrás de ti para ayudarte, no tienes nada que temer. Abby asintió lentamente, y empezó a subir muy lento para el agrado de ambos hombres. Luego de que lograron subir a la azotea empezaron a caminar hacia una rejilla mientras Rick y Glenn discutían de qué por qué Glenn le salvó. Glenn abrió una rejilla y tiró su mochila por ella, Rick empezó a bajar y luego Abby detrás de ellos, cerrando la rejilla mientras bajan. Luego de bajar, empezaron a correr por un pasillo y abrieron una puerta mientras corrían. Empezaron a bajar unas escaleras. Regrese, tengo 4 caminantes y 2 invitados conmigo en el callejón. Glenn y Rick al ver 2 caminantes yendo hacia ellos, se frenaron en seco. A un lado. Diría Abby apartando a los 2 del camino. Ella empezó a correr hacia uno de los caminantes y le metió un puñetazo en la boca, para luego darle un rodillazo en el estómago, le metería una patada por debajo de la rodilla y luego lo tumbaría al suelo, pisándole la cabeza, destruyéndola y esparciendo sus sesos por el suelo, miró al otro caminante y le daría otro golpe en la cara, pero esta vez, agarró al caminante por detrás y le rompería el cuello fácilmente. Esa demostración de habilidad dejó atónitos a Glenn y a Rick, que incluso le empezó a dar miedo. 2 personas salieron de una puerta con trajes antidisturbios, pero rápidamente Abby sacó su pistola y les apuntó. No dispares. Glenn diría mientras empezó a correr hacia la puerta y detrás del Rick, Abby con su pistola en mano también empezó a correr, entrando y cerrando la puerta. Abby miraría como Rick fue empujado hacia unas cajas por una mujer rubia mientras ésta le apuntaba con un arma, se nota que es inexperta, ya que el arma aún tiene el seguro puesto. Hijo de perra debería matarte. Cálmate Andrea, retrocede. ¿Bromeas Morales? Estamos todos muertos por este maldito imbécil. Andrea. Dije que te calmes maldición. Morales, uno de los que tenía el traje antidisturbios dijo mientras se acerca a Andrea. Glenn y Abby miraban sin hacer nada. Andrea retiraría su arma de la cara de Rick y luego retrocedería, empezando a llorar. Muertos, todos. Por tu culpa lo diría mientras solloza. Rick miraría a todos para luego decir, creo que no entiendo. Morales agarró fuertemente del brazo a Rick mientras lo llevaba a la entrada de la tienda donde estaban. Mira, vinimos a la ciudad a buscar provisiones. Empujó a Rick mientras diría eso. ¿Sabes cuál es la clave para conseguirlas? Sobrevivir. ¿Y la clave para sobrevivir? Entrar sin hacer un solo puto ruido. No puedes ir por las calles disparando sin razón. Morales diría mientras trae a Rick a la entrada de la tienda. Un hombre corpulento de piel morena hablaría. Cada disparo fue escuchado hasta el más mínimo rincón de esta ciudad. Diría Andrea mientras se nota lo asustada que está. Están aquí por su cena. Ahora entiendes lo que dije. Dijo Morales mientras Rick mira lo que había provocado inconscientemente. Todos se quedaron mirando el cristal, mientras veían como un caminante que tenía una piedra, empezaba a romper el cristal. Todos se echaron para atrás mientras miraban atónitos, menos Abby que estaba más inquieta que asustada. ¿Qué demonios hacías allá afuera? Andrea él pregunta a Rick, este no responde de inmediato. Quería darle señales al helicóptero. ¿Helicóptero? Eso es una idiotez, no hay helicópteros. Diría el moreno. Perseguías una alucinación, eso suele pasar. Diría una mujer igualmente de tez morena. No está alucinando, de hecho yo también lo vi. Diría Abby mientras todos le miran. Genial, tenemos otra lunática aquí. Diría Andrea por lo bajo, aunque de todas formas fue escuchada por todos. Yo lo vi, y ella también, ¿qué? ¿Acaso ambos en el mismo momento tuvimos una alucinación así como dices? Diría Rick mirando a los demás. Oye T-Dog, intenta comunicarte con los demás. Diría Morales, pero Rick algo confundido habla rápidamente. ¿Con los demás? ¿Con el centro de refugiados? Sí. El centro de refugiados, nos esperan mientras hornean galletas. Diría la mujer de piel morena.
No tengo señal, quizás en el techo. Diría T-Dog, pero fue interrumpido por el ruido de lo que parece ser un francotirador. Oh, no es el de nuevo. Diría Andrea. ¿Y ahora qué está haciendo ese maníaco? Diría la mujer morena mientras todos se dirigen hacia arriba, Abby detrás de ellos. Al subir, notaron a un hombre parado en una esquina del techo del edificio, disparando con un francotirador. Oye Dixon, ¿acaso estás loco? Diría Morales mientras Dixon se reía de una manera un poco extraña, sin detenerse de disparar, hasta que por fin para y habla. Oigan, más respeto al hombre armado, es sentido común. Lo dice mientras se ríe a carcajadas después de decir eso. T-Dog se le acerca enfadado. Estás gastando balas que no tenemos, y encima los atraes a nosotros, cálmate hermano. Lo dice con evidente furia en sus palabras. Oye, ya tuve suficiente de estar recibiendo órdenes de ese latino, para que ahora tenga que recibir órdenes tuyas. Eso no va a pasar hermano. Ese día no llegará. Ese día no llegará, tienes algo que decirme Dixon. Ey, T-Dog olvídate. Diría Morales pero fue interrumpido rápidamente por el mencionado. Aunque luego guardó silencio, así que Morales siguió hablando mientras miraba cómo Dixon veía a T-Dog de manera más que burloncia. Megle, por favor relájate. ¿Sí? Ya tenemos muchos problemas. A Megle no le importó nada de lo que dijo Morales y continuó. ¿Quieres saber de qué hablo? Sí. Te diré cuál será el día, señor simpático, el día que reciba órdenes de un negro. Hijo de put. T-Dog le lanzaría un puñetazo a la cara a Megle, pero este fácilmente desvió el golpe con la culata del francotirador. Para luego golpear en la cara a T-Dog con esta misma. Vamos Megle, ya fue suficiente. Diría Rick mientras se acerca a él, sin embargo este no le hizo caso, tiró su rifle a un lado y le metió un puñetazo a T-Dog mientras le agarra. Rick trató de agarrar a Megle, pero este le propinó un izquierdazo que lo mandó al suelo. Con una patada, le sacaría el aire a T-Dog, volviendo a golpearle la cara y dándole un empujón, haciendo que este cayera y se golpeara con uno de los tubos de acero del edificio, cayendo boca arriba al suelo. Empezó a patear las costillas de T-Dog, pero fue detenido por unos brazos musculosos que se enrollaron alrededor de su cuello, empezando a apretar con muchísima fuerza. Abby había intervenido. Todos guardaron silencio, Abby empezó a apretar con lo que parecían ser claras intenciones de matar, mientras que Merle trataba de zafarse, este tiró un codazo hacia atrás que cayó en el estómago de la rubia. Quiso darle un golpe en la cara que fue esquivado por Abby, para luego esta arremeter contra Merle. Agarrando sus piernas por detrás de las rodillas y levantándolo del suelo, para luego dejarlo caer, ella encima de él, le metió 2 puñetazos en la cara y luego se quitó de encima. Rick rápidamente le apartó para que no continuara golpeándole. Rick se agachó y luego arrastró a Merle cerca de uno de los hierros de la escalera. Agarró sus manos y lo esposó mientras le levantaba para que estuviera a su misma altura. ¿Quién mierda eres, amigo? Diría Merle con sangre en la boca, cortesía de Abby. El oficial amigable. Diría Rick mientras agarra su pistola y empieza a recargarla. Escucha Megle, ahora las cosas son diferentes, ya no hay más negros entre nosotros, tampoco hay estúpida basura blanca, solo hay carne oscura y carne blanca, nosotros y los muertos. Vamos a sobrevivir juntos, no separados. Vete a la mierda. Diría Megle mientras que Rick le pone su arma en la 100. Más respeto al hombre armado, es sentido común. No lo harías, eres policía. Rick le mira mientras se ríe ligeramente. Ahora solo soy un hombre buscando a su familia, el que se meta en mi camino, saldrá perdiendo. Te dejaré un momento para que lo pienses. Al decir eso, le daría 2 palmadas en el hombro y luego se levantaría, se acercaría al borde del edificio y miraría hacia abajo junto con Morales. Mientras todos hablaban de lo suyo, Abby agarró su mochila, se la quitó y empezó a revisarla, sin contar su pistola que ya tenía. Ella tenía una pistola de casa con lo que parece ser una mirilla al 4, tendría también una ballesta con una mirilla al 4 y unas 7 o 8 flechas, esas eran las únicas armas que tenía un poco de comida, alcohol, vendas, tijeras y cintas. Eso era todo lo que llevaba. Cerró su mochila y notó a Glenn mirándole, pero no le dijo nada. Luego de unos minutos, casi todos, menos T-Dog y Megle, bajarían a los sótanos, para ir a los tubos de drenajes por las alcantarillas. ¿Estás seguro de que es aquí? El policía le pregunta al asiático. Sí, ya revisé otras veces, es lo único que va hacia abajo, pero nunca baje. ¿Quién querría hacerlo? Este pregunta mientras todos le miran sin decir nada. Oh, genial.
Descuida, yo iré contigo. Abby diría mientras todos le miran. Muy bien, perfecto. Glenn diría mientras Rick trataría de hablar. No, tú no irás, tienes el arma de Merle y te he visto disparar, me sentiré mejor si te quedas custodiando las puertas y protegiéndonos. Luego de ponerse de acuerdo, Abby y Glenn bajarían. ¿Tú no tienes linterna? Preguntaría Glenn mientras Abby presiona algo en su mochila, era una linterna que estaba pegada y apuntaba al frente. Oh, qué práctico. Glenn se callaría mientras empiezan a avanzar. Hasta que llegan a una reja. Esa mujer decía la verdad. Diría Abby, mira los barrotes de hierro. ¿Crees que podamos cortarlo? Glenn le pregunta a la rubia. Seguro, pero necesitaríamos fuego y un poco de tiempo. Eso suena fácil. Glenn diría mientras alumbra dentro de los barrotes, y ve un caminante comiéndose una rata. Este metió su mano dentro tratando de agarrar a Glenn, este tiró un grito por el susto y luego se fue hacia atrás. Sin embargo, Abby le agarró el brazo y lo jaló con fuerza hacia atrás, fue tanta la fuerza que incluso ella misma se tambaleó hacia atrás debido a que le había arrancado el brazo. Creo que me alegro bastante de tenerte aquí conmigo. Glenn diría asustado mientras Abby sonríe ligeramente, tirando el brazo hacia un lado. Abby empezó a buscar en su mochila mientras sacaba tijeras y cinta. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría el asiático mientras miraba a Abby confundido y aún asustado. Dagas, si usas las tijeras y le pones cinta de sobremanera en la parte que bajas a sujetar o que no corte, puedes crear una daga fácilmente. Abby lo dice mientras crea unas 3 dagas. Abby se acercó al caminante que estaba en la reja con el otro brazo tratando de alcanzarlos, mientras que ella con su mano derecha, le atraviesa la frente con una de las dagas, destrozándola en el proceso mientras que el caminante cae al suelo ya muerto. Tenemos que ahora encontrar la manera de atravesar esto. Diría Glenn aunque Abby no pensaría lo mismo. No es práctico, estos hierros están bastante firmes, esto no es una posible salida. Ambos empezarían a regresar y más rápido ya que escucharon unos cristales rompiéndose. Al llegar arriba, los caminantes lograron romper los primeros cristales, y estaban golpeando el de la segunda puerta. ¿Encontraron algo? Sí, todo menos una salida. Glenn diría mientras todos suben al techo. ¿Detectan el ruido, verdad? Preguntaría Rick mientras mira de Glenn. Sí, son como los perros, si escuchan algo van hacia el ruido. Abby no diría nada, pero se daría cuenta de que estas personas son simples principiantes y ellos no serían capaz de hacerle algún tipo de daño. ¿Y qué más? Aparte de escucharte, te ven, te huelen y si te agarran te comen. ¿Pueden detectar nuestro olor? Claro. Ellos huelen a muertos, nosotros no. Rick no diría nada pero pensaría en algo. Yo tengo una idea. Diría Abby mientras todos le miran. Podemos agarrar alguna ropa, sábanas, guantes o alguna gabardina, agarrar un caminante y destriparlo, para luego poner sus intestinos en la ropa, al llevar esto puesto encima, ellos pensarán que somos uno de ellos. Abby lo diría cruzándose de brazos. Estás demente. Diría Andrea mientras fue rápidamente interrumpida por Rick. De hecho es la mejor idea que tenemos. Rick bajaría a la tienda y Abby detrás de él. Ya tenían todos los materiales y incluso el caminante, todos estaban cubiertos con guantes y gabardinas, Rick tenía un hacha, y estuvo a punto de clavársela en el estómago, pero no pudo, se detuvo antes de llegar, se quitó los guantes y empezó a revisar el cuerpo, encontrando una billetera. Wenton Lapp, matrícula de Georgia, nació en 1979, tenía $8 en su cartera cuando murió. Una foto de una linda chica cuando murió. Con amor de Rachel, solía ser como nosotros, le preocupaba las cuentas, Abby paró en seco a Rick. ¿Qué se supone que estás haciendo? Ya está muerto, no lo conocíamos y él tampoco a nosotros. No tienes que victimizarte por una persona que no conoces y que encima ya murió. Abby lo dice mientras se cruza de brazos. Aún somos humanos, esté muerto o no. Era como nosotros. Tú no entiendes lo que te digo, Rick. ¿Tú de verdad piensas que si encontramos a otra persona desconocida, esta no nos tratará de matar? Rick no respondió a la pregunta. ¿Qué harás cuando eso pase? Imagina que alguien del grupo estando en vida enloquezca, ¿tú qué harás? Nosotros no matamos a los vivos. Rick dice mientras mira a Abby tajante. No tendrás esa opinión cuando los vivos traten de matarnos a nosotros.
Abby diría para luego agacharse y sacar una de sus dagas, rajando el pecho del caminante y abriéndolo, con sus manos, lo extendió, dejando al descubierto todos los órganos ya podridos, todos estaban asqueados, bueno, todos menos la misma Abby y Rick. ¿Cómo es que ese olor no te dan ganas de vomitar? Diría Andrea mientras mira a la rubia. Digamos que ya estoy acostumbrada. Abby dijo, mientras que también agarra un brazo y aplicando presión con su pierna y usando al fuerza de sus brazos, le arrancó un brazo. Todos los demás empezaron a esparcir los órganos por la gabardina de los tres. Para luego esos salir. Recuerden, debemos caminar como ellos, no caminen rápido y no hablen mientras lo hacemos. Dijo Abby mientras los tres imitaban la forma de andar de los caminantes. Al estar ya en la calle, empezaron a caminar como si fueran uno de ellos. Abby le dobló un poco la cabeza y cuando un caminante le miraba ésta seguía mirando al frente. Mientras que Glenn y Rick tendrían algunos problemas para hacer eso. Para mala suerte de los tres. Luego de haber caminado unas cuantas calles, empezó a llover. Haciendo que los órganos y el olor encima de ellos desapareciera. Los caminantes no tardaron en darse cuenta. Uno iba a agarrar a Abby pero este le metió un puñetazo en la cara tumbándolo al suelo. ¡Corran! Gritaría a Abby mientras Rick y Glenn empezaron a correr detrás de ella. Abby fue la primera en llegar a la reja y saltarla. Rápidamente empezó a hacer un cóctel molotov. Cuando Rick y Glenn también saltaron la reja ella tiró la molotov contra ellos. Al ser un grupo bastante grande zombies, ellos empezaron a morir y a propagarse rápidamente el fuego. Algunos caminantes lograron zafarse del fuego y estaban trepando la reja. Rick sacó su arma listo para disparar, pero fue detenido por Abby. No malgastes las balas de esa manera. Son solo unos pocos. Abby dijo mientras esquiva el intento de ataque de uno de esos caminantes, lo agarra por la espalda y le raja el cuello con una de sus dagas para luego tirarlo al suelo. Glenn le pasaría unas llaves a Rick y se montarían en una camioneta que tiene espacio detrás. Abby vamos. Abby vio una motocicleta estacionada cerca de donde estaba el auto. Vayan delante, yo les voy a seguir. Mientras decía eso, agarró una de las llaves que aún estaban colgadas y empezó a tratar de prender la moto, para su fortuna esa era la llave. Rick aceleró y Abby empezó a ir detrás de él en la moto. Luego de irse una buena distancia, Rick se bajaría junto con Glenn del auto, mientras que Abby frenaría la moto. ¿Cuál es el plan? Abby preguntaría mientras Rick le va explicando al mismo tiempo que prende un Mustang que había por ahí tirado. Glenn va a pasar por unas puertas elevádicas que están por la parte de delante de la tienda, se llevará a todos esos muertos y yo luego aparece y me los llevaré, hay suficiente espacio, así que tú no tendrás que actuar. Rick dice mientras Abby le interrumpe. Creo que sí puedo hacerlo, te vi con una bolsa de armas antes de que tuvieras que entrar debajo de ese tanque. Rick se sorprende. Es cierto, Glenn, vas a pasar por donde yo estaba, atropella a los caminantes o lo que sea, y luego llévatelos haciendo un rodeo por frente de la tienda, así yo puedo llevarme a tus amigos y Abby recuperar las armas. Glenn asiente y Abby se vuelve a montar en la moto. Voy detrás de ti, Glenn. Abby dice mientras Glenn se monta en un Mustang con la alarma activada. Glenn llegaría y rápidamente atropellaría una docena de caminantes, empezó a retroceder y a esperar que ellos se acercaran, luego de eso, dio una vuelta rápidamente y se los llevó lejos de Abby y Rick. Rick rápidamente apareció y puso la camioneta, tocando la puerta, todos salieron y subieron rápidamente, cerrando la puerta detrás de ellos. Sin embargo, Abby siguió derecho, vio el camión y vio la bolsa de armas tirada en el suelo. Frenó en seco y se desmontó de la moto. Estuvo a punto de llevarse la bolsa, pero sacó su pistola ya que escuchó un ruido, al mirar a un callejón, vio a dos personas apuntándole. Deja esa bolsa ahí si sabes lo que te conviene, dijo uno de ellos. A ustedes les conviene irse de aquí. Abby les respondería mientras rápidamente se esconde detrás del tanque mientras ellos empiezan a disparar. Ella rápidamente empieza a hacer una molotov, que tiró a un poco más lejos de lo que debería haber caído, ellos se sorprendieron y Abby salió rápidamente hacia ellos que estaban distraídos. Ella le disparó a uno en el pie, y este cayó al suelo, cuando el otro se dio cuenta, ya era demasiado tarde, Abby lo había agarrado y le estaba apuntando con su arma a la 100. Sin perder un minuto, Abby le disparó en la cabeza al que tenía enfrente, para luego matar al otro de un disparo a la cabeza también.
Empezó a revisarles, el que tenía agarrado tenía una pistola 9 milímetros con 2 cargadores, y el otro tenía una escopeta pequeña de 2 balas con 3 cartuchos más. Se llevó todo eso y rápidamente lo metió a la bolsa, agarró la bolsa y se montó a la moto, empezando a acelerar rápidamente, vio a lo lejos a Rick y empezó a seguirle a toda velocidad para no perderle de vista. Llegó casi al lado de Rick y empezó a seguirle de cerca. Hasta que llegaron a una montaña, Abby estacionó la moto cerca de un árbol y se desmontó con la bolsa de armas en su hombro, mientras que todos los demás se desmontaban. Andrea corría y lloraba a lo que parecía ser su ar. Morales abrazaba a unos niños y a una mujer, su familia seguramente. Eso era lo que Abby pensaba. «Hey, chico helicóptero, ven aquí». Rick se desmontó de la camioneta y empezó a caminar lentamente, a lo lejos. Vio a su hijo y a su esposa. Su hijo desde que lo vio empezó a correr hacia él llorando, mientras que Rick hacía lo mismo. Se enfrentaron en un fuerte abrazo mientras que Rick lo cargaba y lloraba, acercándose a su esposa que también se unió al abrazo. Mientras que este miraba a Shane feliz. Luego de unos momentos de que todos se calmaron y empezaron a conversar. Abby se acercó a Rick y le dio la bolsa de armas. «Búscale sitio a esto», diría ella mientras luego se aleja un poco del grupo. Ya en la noche, todos estaban sentados alrededor de una fogata. Desorientado, así es como me sentía. Desorientado. Con miedo, confundido sí. Pero la palabra es desorientado. Sentí que me habían quitado mi vida y me habían puesto en otro lado. En un momento pensé que estaba en coma soñando y que nunca jamás iba a despertar. Rick diría mientras abraza a su hijo y esposa, mientras mira a los demás. Hasta que vea a Abby. ¿Y tú? Rick diría mientras Abby le mira. ¿De dónde vienes? Solo sé tu nombre, y que estás muy fuerte. Rick dice mientras mira a Abby y esta no responde de inmediato. Me llamo Abby Anderson, tengo 20 años. Era militar antes de que todo esto ocurriera. Eso explica muchas cosas. Diría Glenn mientras recuerda la bruteza de cómo Abby mataba a esos caminantes. Abby no podía decirles que supuestamente ella tuvo otra vida, ya que la tomarían como loca. Así que se le ocurrió algo rápido. Yo estuve en la zona cero de la ciudad custodiando las puertas. Para los que no entienden, la zona cero es donde llevaron al primer infectado. Todos se sorprenderían y empiezan a prestarle mucha atención, incluso Ed. Ahí pasaron cosas horribles. Yo era sargento de rango mayor, y tenía una unidad. Mi unidad completa fue aniquilada por esas cosas, personas matándose para tratar de sobrevivir. Viejos e incluso, niños. Nadie dijo nada. Yo fui la única en salir de ese sitio. ¿Ven esos caminantes que vemos por la zona? No son más que bebés comparados con los que yo tuve que enfrentar. Había algunos que eran grandes y gordos. Con una capa de piel llena de hongos que era difícil de atravesar. Vi cómo ese le arrancó la cabeza a uno de mis soldados. Otra vez. Nadie dijo nada. Logré salir, y luego me dirigí a la ciudad más cercana, y justamente te vi a ti en el caballo, así que empecé a seguirte metiéndome a los edificios más bajos. Hasta que vi cómo fuiste acorralado en ese tanque. ¿Por qué me salvaste? Rick le preguntaría mientras Abby baja la cabeza. Porque me di cuenta, de que tú no ibas a ser una amenaza contra mi vida. Y tú estabas a punto de morir. Abby diría mientras mira a Rick a los ojos. Todos guardarían silencio hasta que un hombre de edad avanzada con sombrero hablara. Pasaste un infierno. Es normal que seas así de desconfiada con los demás. Un hombre llamado Vale diría eso. Todos seguirían hablando y Abby se levantaría para irse. ¿A dónde vas? Voy a dormir. Abby le respondería de Glenn mientras este va detrás de ella. Puedes usar mi carpa, solo duermo yo ahí. A Abby le resultaría un poco raro, pero aceptaría. Entró a la carpa. Puso su pistola debajo de la almohada y empezó a dormir. Fin del cap 1.